Esto me pasó hace unos años, cuando tenía 19. Era una tarde fría de noviembre, y la lluvia había comenzado desde temprano en la mañana. No era una llovizna suave, era ese tipo de lluvia constante y pesada. El cielo estaba gris desde hacía horas, y el sonido del agua golpeando el techo y las ventanas tenía un efecto casi hipnótico. Vivía con mi madre en una casa antigua, de esas que crujen con el viento, ubicada a las afueras de un pequeño pueblo en el noreste de los Estados Unidos. Estábamos rodeados de bosque, sin vecinos a menos de 1 kilómetro. Mi madre trabajaba el turno de noche en el hospital del pueblo, así que yo solía quedarme solo. Para ser sincero, no me molestaba. Era tranquilo. Me preparaba algo de cenar, veía una película o leía un rato antes de dormir. Esa noche en particular, hice una taza de té caliente, encendí una lámpara de mesa con luz ámbar y me senté en el sofá del segundo piso, justo frente a una gran ventana que daba hacia el bosque. Alrededor de las 11 de la noche, mientras leía, un sonido me sacó de mi concentración. Era un golpeteo, pero no como el de la lluvia contra el vidrio. Este era diferente. Era más seco, más rítmico, como si alguien tocara el cristal muy suavemente. Al principio pensé que era alguna rama golpeando la ventana por el viento, pero el patrón era demasiado preciso. Me acerqué lentamente, con el libro aún en la mano. Moví apenas la cortina y entonces lo vi. Una figura alta, delgada, completamente inmóvil, parada justo al borde del bosque, como si hubiera surgido de entre los árboles. Estaba empapada, pero no parecía afectarle. No pude distinguir su rostro, solo su silueta, oscura contra la tenue luz que reflejaban las nubes. Me quedé paralizado unos segundos, incapaz de procesar lo que veía. Luego cerré de golpe la cortina y retrocedí. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Traté de convencerme de que era mi imaginación, un truco de la luz, una sombra, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. Fui a la cocina, tratando de calmarme. Preparé más té, esta vez con las manos temblorosas. Cuando volví al sofá, lo que vi me heló la sangre. Había una marca de mano en el vidrio, una palma entera, pero no por fuera, desde adentro. Di un paso atrás, el estómago se me revolvía. No podía entender cómo era posible. La casa estaba cerrada, las puertas, con seguro. No había escuchado ningún ruido, ningún paso, nada. Pero esa mano estaba ahí, perfectamente delineada en el vaho del cristal. Mi primer impulso fue llamar a mi madre, pero no respondió. Probé 3 veces. Luego llamé a la policía. Dijeron que estaban respondiendo a varios incidentes por las inundaciones y que una patrulla pasaría en aproximadamente 1 hora. Esa fue su respuesta. Apagué todas las luces, excepto las más importantes. Agarré un cuchillo de cocina y me senté en el suelo, apoyado contra la pared que daba a la escalera. Desde ahí podía ver todo el pasillo del segundo piso, la entrada a mi habitación, al baño y a la escalera que bajaba a la oscuridad del primer piso. Cada crujido de la madera, cada gota que golpeaba la ventana, me hacía mirar hacia atrás. La marca en el vidrio seguía ahí. Y lo peor, parecía haberse deslizado hacia abajo, como si la mano que la dejó se hubiera movido. 1 hora pasó, luego otra. Finalmente, mi madre llegó. Casi la abrazo del susto cuando escuché la llave girar. Le conté todo. Revisamos la casa, habitación por habitación. Nada estaba fuera de lugar. No había señales de entrada forzada. Nada, excepto la marca. Seguía en el vidrio, como si nadie la hubiera tocado. Mi madre trató de restarle importancia. Probablemente fue tu imaginación, dijo, o una mano tuya en algún momento. Pero yo sabía que no era cierto. Yo no había tocado esa ventana. Y además, la marca estaba fresca, aún marcada en el vaho, como si alguien la hubiera dejado hacía pocos minutos. Esa noche no dormí. Pasaron semanas, luego meses. Nunca volvió a ocurrir nada igual.
pero cada vez que llueve, cada vez que escucho esas gotas golpeando los cristales, cierro las cortinas, bajo las persianas y dejo todas las luces encendidas, porque lo peor de esa noche no fue ver a esa figura. Lo peor fue saber que, de alguna manera, alguien había estado dentro de mi casa, y aún no tengo idea de cómo. Esto pasó en 2021, cuando me mudaba de estado. Decidí hacer el viaje en 2 días, así que reservé una habitación en un motel de paso. Nada especial, solo un lugar barato y práctico justo al costado de la carretera, en mitad de la nada. Llovía con fuerza esa noche y llevaba más de 6 horas conduciendo. Estaba cansado. Llegué al motel tipo 9:40 p.m. El lugar estaba casi vacío, salvo por un sedán viejo estacionado cerca de la recepción. Me dieron la llave de la habitación 209, segundo piso, vista al estacionamiento. Entré, me duché, comí algo que traía del camino y me acosté. No eran ni las 11 cuando apagué la luz. Solo se escuchaba la lluvia contra la ventana. Cerca de las 12:15 me despertó un ruido. No fue muy fuerte, pero lo suficiente para hacerme abrir los ojos. Era como si alguien hubiera intentado abrir la puerta, muy suavemente. Me quedé quieto. No hice ruido. No escuché pasos. Solo el sonido constante de la lluvia. Me acerqué en silencio a la mirilla. No vi a nadie. Pero justo cuando me alejaba, vi una sombra moverse fuera del ángulo de visión. Alguien estaba ahí, pegado a la pared, fuera del campo de la mirilla. Volví hacia la cama despacio y agarré mi navaja multiusos del bolso. No tenía señal, así que no podía llamar. Solo esperé. A los 5 minutos, otro sonido. Esta vez, más claro, un leve golpe contra la ventana del baño. Esa ventana daba a un pasillo trasero, donde no debería haber nadie. Corrí la cortina del baño solo un poco. La ventana estaba cubierta de gotas, pero logré distinguir algo. Una cara. Una persona estaba ahí, mirando hacia adentro. Quieto. Retrocedí. No grité. No prendí la luz. Solo agarré mis cosas, metí lo más importante en la mochila y me acerqué a la puerta sin hacer ruido. Esperé. Ya no se oía nada. Cuando finalmente abrí la puerta, lo hice de golpe, sin pensarlo, con la navaja en la mano. El pasillo estaba vacío. Bajé las escaleras rápido y fui directo a la recepción, pero no había nadie. La silla detrás del mostrador estaba vacía. El lugar estaba abierto, pero desatendido. No encontré a ningún empleado. Volví al auto y me fui de inmediato. Conduje durante 1 hora bajo la lluvia hasta llegar a otro pueblo. Ahí pasé el resto de la noche dentro del coche, sin atreverme a volver a dormir. Al día siguiente, llamé al motel desde una estación de servicio. No contestaron. Nunca hice una denuncia. No había pruebas. Solo sé que alguien estuvo ahí esa noche, mirando desde la oscuridad, y que sabía exactamente en qué habitación estaba. Esto me pasó hace 2 años, en otoño. Fui de excursión con un amigo a un parque nacional en el norte del estado. Íbamos a acampar 2 noches en una zona remota, donde no hay señal ni otros campistas cerca. Esa era la idea, desconectarnos un poco. La primera noche fue tranquila. Llovía leve, pero nada preocupante. El problema vino al anochecer del segundo día. Estábamos a más de 4 horas del estacionamiento más cercano. La lluvia se intensificó al atardecer y como ya conocíamos el pronóstico, decidimos no montar tienda esa noche. En su lugar, fuimos a un pequeño refugio de madera que sabíamos que estaba en esa ruta. Es de esos abiertos, sin puerta, con un banco y un techo que apenas te cubre de la lluvia. Llegamos cerca de las 7 de la tarde, empapados, con las linternas ya encendidas. No había nadie. Dejamos las mochilas, preparamos algo rápido para comer y nos pusimos ropa seca. La lluvia no paraba. El bosque estaba completamente oscuro. A eso de las 9 de la noche, mientras hablábamos en voz baja, escuchamos algo. No un animal.
Pasos. Pasos lentos, sobre barro mojado, acercándose. No eran pisadas suaves de alguien corriendo. Eran deliberadas. Alguien caminaba hacia el refugio. Nos quedamos en silencio. Apagué mi linterna. Él también. Los pasos se detuvieron. Cerca, pero no vimos nada. Mi amigo se asomó un poco desde el lateral del refugio. No dijo nada durante unos segundos. Luego volvió adentro y me susurró. Hay alguien parado entre los árboles, mirándonos. No se mueve. No quise mirar. Solo agarré el cuchillo de cocina que llevábamos y me senté con la espalda contra la pared. Durante unos 15 minutos no se escuchó nada. Pensamos que tal vez se había ido, pero justo cuando empecé a relajarme, algo golpeó el techo del refugio. Fuerte, como si alguien hubiera lanzado una rama desde la oscuridad. Mi amigo gritó algo y prendimos ambas linternas al instante. Apuntamos a los árboles. Nada, ni movimiento, ni ojos reflejando luz, solo lluvia y bosque. No dormimos esa noche. Manteníamos las linternas prendidas por turnos. Cada tanto creíamos escuchar pasos lejanos, pero no podíamos estar seguros. A las 5:30 de la mañana, cuando la lluvia disminuyó un poco y empezó a aclarar, recogimos todo y nos fuimos de inmediato. En el camino de vuelta no hablamos casi nada. No vimos a nadie en todo el descenso, pero justo antes de llegar al coche, vimos algo que no habíamos notado al subir. Huellas, humanas, de botas, yendo en la misma dirección que nosotros, pero no eran nuestras. Eran más grandes, más anchas, y bajaban por el mismo sendero, como si alguien nos hubiera seguido. En algún momento, muy cerca,